tuberculosis intestinal y peritoneal, ¿sí? Como ustedes saben, la tuberculosis habitualmente afecta a los pulmones, ¿no? Se dice que en el 80% de los casos, la tuberculosis afecta a los pulmones, pero puede haber un 20% de tuberculosis extrapulmonar, es decir, cuando la tuberculosis se hace miliar. ¿Qué quiere decir tuberculosis miliar? Cuando la tuberculosis se disemina en todo el organismo del paciente y habitualmente secundario a... entonces, ese es habitualmente el factor que ocasiona estos cuadros, ¿no? ¿Y qué es la TB? La tuberculosis, como ustedes saben, es una enfermedad infecciosa provocada por un bacilo, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, que se transmite a través del aire y se caracteriza por la formación de tubérculos, ¿no? O nódulos en los tejidos que están afectados y puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, en especial a los pulmones, como les decía, en el 80% de los casos, pero puede haber un porcentaje de TB extrapulmonar, ¿sí? Que también puede afectar al intestino y el peritoneo, ¿no? Y posteriormente puede llegar hasta el intestino y peritoneo. Y aquí está, miren, ¿qué vemos en este cuadro? La distinta afectación del organismo por el Mycobacterium tuberculosis. Lo que les decía, la principal, la pulmonar, puede haber TB cerebral, pueden haber abscesos del músculo psoas, puede haber afectación del íleon terminal, del ciego, como se puede ver acá, puede haber tuberculosis genital, hepática, genitourinaria, ginecológica, es decir, una gran afectación, ¿no? Y hablando un poquito del concepto de la patología que vamos a ver el día de hoy, la TB intestinal y peritoneal es una enfermedad regional. ¿Por qué decimos regional? Porque habitualmente afecta hablando ilio terminal. ¿Cuál creen ustedes que será el factor predominante o predisponente para que el micobacterium afecte principalmente al ilio terminal? ¿Qué tejido tenemos a nivel del ilio terminal? Tejido linfoide, las placas de Peyer, ¿no? Enfermedad crónica, eso está claro, ¿sí? Es específica porque tiene un agente etiológico. Habitualmente en nuestro medio, los casos de tuberculosis intestinal y peritoneal habitualmente son secundarios a TB pulmonar avanzada, que se hace miliar, como les decía. ¿A qué denominamos TB miliar? Aquella tuberculosis que se disemina en el organismo del paciente a varios órganos y también puede llegar a la cavidad abdominal afectando la forma localizada en el tejido. Aquí está lo que les decía. ¿Qué parte hemos dicho que es afectada principalmente a nivel del intestino? Aquí está, ¿no? De ver la fetología, lo que nunca deben olvidar es de que es también conocida como la gran simuladora, ¿sí? ¿Por qué se denomina esta patología así? Porque puede mimetizar o puede simular muchas otras patologías. Por ejemplo, una neoplasia de ovario, una apendicitis, un quiste ovárico torsionado, un embarazo ectópico, muchas patologías pueden confundirse con esta enfermedad. Es por eso que es conocida ya desde hace mucho tiempo como la gran simuladora, ¿no? Y la TB mimetiza toda variedad de gente, factores de inmunosupresión, es decir, paciente con insuficiencia renal crónica, VIH positivo, el paciente fumador, la pobreza, y obviamente está en contacto con varias personas en una sola habitación. Y suelen estar afectadas por tuberculosis
las otras personas, ¿no es cierto? ¿Qué es tuberculosis intestinal y peritoneal? Y también o una persona de tuberculosis. Eso, la drogadicción, la desnutrición, también bastantes casos de tuberculosis en alcohólicos. ¿Por qué en alcohólicos? Porque el alcohólico vive más donde no alimenta bien, tiene problemas con la sociedad, tiene problemas con su familia, exponer a que contraiga esta enfermedad, ¿no? También el consumo de medicamentos que pueden inmunosuprimir al paciente, la pobreza, todos estos factores, ¿no? ¿Cuáles son las vías de diseminación? Cuando hemos adquirido al Mycobacterium tuberculosis, ¿cómo se puede diseminar la enfermedad? Las vías de diseminación más conocidas en la tuberculosis son la linfática, es decir, quiere decir a través de los ganglios linfáticos, ¿no? Y la hematógena, es decir, a través de la sangre, ¿no? Frecuentemente encontrándose las dos variedades, la linfohematógena, ¿no? Pasando a llamarse linfohematógena, como les decía, ¿sí? ¿Y qué vemos acá? Vemos que la afectación puede empezar a nivel de la tuberculosis, puede empezar en el pulmón y si no es tratada oportunamente, se puede diseminar a otros órganos por la vía hematógena, por los ganglios regionales y también por vía de contigüidad, es decir, órganos que están vecinos pueden ser afectados también por esta patología, ¿no? Y los sitios anatómicos involucrados en la tuberculosis abdominal incluyen, es decir, todos estos órganos pueden estar afectados. Miren, el peritoneo, el esófago, el estómago, duodeno, yeyuno, ileum, apéndice fecal, ano recto y nódulos linfáticos mesentéricos. Es decir, puede haber una gran afectación de la cavidad abdominal por la tuberculosis intestinal y por cuales hemos operado a pacientes con abdomen agudo, ¿sí? Por ejemplo, una apendicitis aguda, me acuerdo, operamos hace varios años cuando trabajaba en la Caja Nacional de Salud, efectivamente era una apendicitis aguda gangrenada y perforada, pero además el paciente tenía una severa afectación de tuberculosis intestinal y peritoneal de la cavidad abdominal. Entonces, todos estos órganos pueden estar afectados, ¿sí? Y en esa oportunidad encontré el signo típico de grano de mijo, que lo vamos a ver más adelante. Es un signo típico de tuberculosis, ¿no? En general, desde la boca hasta el ano puede ser la del ex Poldo Fernández, ¿se acuerdan? Al cual el gobierno le hizo una serie de juicios por una matanza que hubo en una población que se llama El Porvenir, ¿sí? Ese gobernador estuvo bastante tiempo encarcelado por el gobierno del MAS, ¿sí? Y el gobernador empezó a sentir dolor en hipocondrio derecho, eso decía el periódico, ¿no? Tenía bastante dolor a nivel del hígado. Le hicieron una serie de pruebas y no llegaban al diagnóstico. Al final tuvieron que hacerle una biopsia hepática y determinaron que tenía una tuberculosis hepática. ¿Qué les parece? Entonces, como verán, pueden haber varios órganos afectados por esta enfermedad, ¿no? De los casos, 75% de los casos corresponden a lesiones que afectan al yeyuno ileum. Como les decía, la zona más afectada es esta, habitualmente, yeyuno ileum. Obviamente va a depender del estudio que se haya hecho en un hospital determinado, ¿sí? Y la válvula ileocecal también es bastante afectada. Y la afección colónica, es decir, a nivel del ciego, el colon ascendente y el resto del colon, solo se observa en el 12% de los casos. La predilección del bacilo, ¿sí? ¿Dónde tiene predilección o afinidad el bacilo para ocasionar esta enfermedad? A nivel del ileum terminal. ¿Por qué hemos dicho? Porque es una región de ¿quién se acuerda? El tejido linfoide, doctor. Muy bien, tejido linfático en las placas de Peyer. Aquí está lo que les decía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y miren, en general la tuberculosis abdominal puede clasificarse anatómicamente en todo esto, ¿no? Puede haber una afectación del tracto gastrointestinal, del peritoneo y los ganglios mesentéricos. Hablamos del tracto estómago 2%, duodeno 0.3%, y miren el yeyuno ileum, 35%. Ileum ciego, la zona más afectada también, 42%. ¿Qué les parece? ¿Sí? Apéndice, 1%, colon 12%, ano recto 7%. El peritoneo, 43%, y los ganglios mesentéricos, 8%, ¿no?
Y la mayoría de los casos de TB peritoneal son resultado, ¿sí? ¿Por qué se presentan? Son resultado de la reactivación de un foco pulmonar. Es aquel paciente que no completó, por ejemplo, un tratamiento de tuberculosis pulmonar. El gran problema, ustedes saben de que en el tratamiento de la TB pulmonar, el tratamiento es bastante prolongado, ¿no? Es de 4 o 6 meses, a veces 8 meses. Entonces, muchas veces el paciente no cumple el tratamiento. Entonces, ¿qué problema puede tener? Lo que estamos indicando acá, la reactivación de un foco pulmonar latente, que no ha sido curado y tratado adecuadamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué error se cometía al respecto de lo que estamos comentando? Antes, muchachos, hasta hace unos 1 año y medio, 2 años, se le entregaba todo el tratamiento al paciente para 4 o 6 meses, todo el tratamiento, un montón de cápsulas de isoniazid, rifampicina, piracinamida, toda la tuberculosis, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacía el paciente? No cumplía su tratamiento, no cumplía el tratamiento. Iba la trabajadora social a la casa del paciente y encontraba las bolsas de los medicamentos intactas, ni las había abierto el paciente. Entonces, ese error se cometía. Actualmente, para hacer un mejor seguimiento y control el tratamiento de los pacientes, cada 10 días el tratamiento. Entonces, cada 10 días el paciente tiene que ir a sedes o a su centro médico, ¿sí? A su centro de salud más cercano a su domicilio, y ahí se le entrega el tratamiento correspondiente y hacer que el paciente esté cumpliendo el esquema de tratamiento establecido para la patología que presentan, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la reactivación es importante, ¿no? Puede ser por vía hematógena y no aparente al estudio radiológico, ¿no? Ya hemos comentado las vías de diseminación, la hematógena por contigüidad, ¿no? Puede haber por contigüidad, es decir, por afectación de órganos vecinos, y el peritoneo parietal y visceral se cubren con tubérculos, pudiéndose observar ascitis en el 97% de los casos también, y puede haber una forma fibroadhesiva, que se presenta en el 3% de los casos. Todas estas formas las vamos a comentar más adelante. Y miren, ¿qué les llama la atención? Les muestro esta imagen. ¿Qué les llama la atención? Este es el útero, estas son las trompas, aquí están los ovarios, ¿no? ¿Sí? Pueden ver ustedes claramente la anatomía, pero ¿qué les llama la atención? Miren, el útero y todos los órganos vecinos están afectados por una diseminación o la presentación de una granulación, si ustedes la pueden ver en la superficie, ¿sí? A este signo se denomina el signo de grano de mijo, ¿sí? Nosotros vemos en el intraoperatorio esto y listo, hemos hecho el diagnóstico en el paciente, hacemos biopsia y cerramos la cabeza. Hablando un poquito de historia, la TB es muy fuerte en el Perú, por ejemplo, que demuestra los VAR, que son los que saben, en los pulmones y en los ganglios mesentéricos de momias, que datan del año 700 después de Cristo. ¿Qué les parece? Esto nos indica que en todo momento de la historia ha habido esta enfermedad, ¿no? En 1994 fue reportado el hallazgo de ADN de Mycobacterium tuberculosis en una momia precolombina de Perú. No olvidar de que esta patología, les vuelvo a comentar, es la gran simuladora porque puede simular varias patologías, ¿no? Y los trastornos y las alteraciones de la anatomía del intestino han sido asociadas desde tiempos remotos con la TB pulmonar. Por ejemplo, en 1643, Luis XIII, ¿sí?, presentaba un proceso inflamatorio intestinal, ¿sí?, acompañado de una caverna pulmonar tuberculosa. ¿Cómo lo interpretan este hecho? Obviamente que Luis XIII tuvo inicialmente una tuberculosis pulmonar, esta tuberculosis pulmonar se hizo miliar, se diseminó y obviamente presentó como complicación una tuberculosis intestinal asociada, ¿sí? Hipócrates refería que las personas tísicas, es decir, las personas tísicas o tuberculosas, mueren si se instaura la diarrea. Y tenía razón, porque una de las complicaciones de la tuberculosis puede ser la perforación.
En la tuberculosis intestinal se forman úlceras en el trayecto del intestino, sobre todo a nivel del ileum terminal, y esas úlceras, como ustedes saben, como ya hemos ido comentando en los anteriores temas, toda úlcera tiene 3 complicaciones básicas: sangra, se estenosa o se perfora. ¿Estamos de acuerdo? Si la persona tiene una úlcera, el paciente puede llegar a tener diarrea como signo de peritonitis. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso decía Hipócrates, refería que las personas tísicas mueren si se instaura la diarrea, que quería decir el hecho de que probablemente han tenido ya una perforación, están con peritonitis y van a morir. ¿Estamos de acuerdo? En el siglo XVIII, Morgagni encuentra un tubérculo de licuefacción en localizaciones renales, en el riñón, en el intestino y en el pulmón, ¿sí? Entonces, lo que nos indica también de que puede haber diseminación a otros órganos de la tuberculosis, ¿no? En 1868, este autor alemán, Klebs, produce lesiones ulcerosas intestinales en hámsters alimentados por madres tuberculosas. Koch, no podemos dejar de hablar de Koch, el doctor Robert Koch, es el que ha descubierto el micobacterio, ¿no? Por eso se llama también bacilo de Koch, ustedes saben, el micobacterium tuberculosis, perdón. Identifica el agente causal de la enfermedad. La tuberculosis todavía es un flagelo en varios países en vías de desarrollo como el nuestro. En Sudamérica se siguen presentando casos de esta enfermedad, ¿no? Y obviamente se constituye un serio problema en algunas comunidades, en algunos países, ¿no? Por lo que es de mucho interés el estudio permanente de esta enfermedad para tratarla oportunamente y obviamente mejorar la calidad de vida del paciente. Varias enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes, como hablábamos, para el desarrollo de TB intestinal y peritoneal? Todo esto, ¿no? VIH, desnutrición, hacinamiento, condiciones higiénicas, inmunodepresión de cualquier etiología, VIH, valoren como inmunosupresión, uso de corticoides, por ejemplo, la indigencia, la población indígena que vive en hacinamiento, demasiada pobreza, está susceptible de contraer esta enfermedad, ¿sí? Pacientes que padecen desnutrición, en hacinamiento, en malas condiciones de vida, y el hecho de convivir con persona que tiene tuberculosis, a lo que se denomina el combi positivo, como habíamos dicho, ¿no? Hablando un poquito de datos epidemiológicos, se considera que 1/3 de la población mundial, o sea, aproximadamente, miren esta tremenda cantidad, 1.722 millones de personas padecen la enfermedad. En la mayoría, la infección es latente o inactiva. Es decir, todas las personas que trabajamos en los hospitales, eventualmente podemos tener el Mycobacterium tuberculosis en nuestro organismo, ¿sí? Pero ¿por qué no desarrollamos la enfermedad? Por el estado de nuestro sistema inmunológico. En otras palabras, porque tenemos buenas defensas, ¿estamos de acuerdo? No se olviden que el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria, ¿sí? Es bastante agresiva y es bastante, espera esta bacteria que tengamos un factor de inmunosupresión, que nuestro sistema inmunológico esté débil para afectarnos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, se estima que en el mundo hay 8 a 9 millones de casos nuevos de tuberculosis por año, ¿sí? 95% subdesarrollados. Y la presentación más común es la pulmonar. ¿En qué porcentaje hemos dicho la pulmonar? ¿Quién se acuerda? 80%. Aquí está, 80% de los casos. ¿Y extrapulmonar en qué porcentaje hemos dicho? Aquí está, 20%, ¿no? Siendo la frecuencia, según algunos estudios, en ganglios linfáticos, sistema genitourinario, osteoarticular, meningia, abdominal. La tuberculosa, es decir, la inflamación del intestino por TB se presenta más en el femenino, en una proporción de 2.5 a 4.1, ¿no? Y en jóvenes es más entre los 30 a 40 años. En el desarrollo o presentación de esta enfermedad influyen factores raciales, socioculturales y sobre todo económicos, es decir, malas condiciones de vida del paciente, pobreza, todos los factores que hemos comentado, ¿no?
En Perú, tasa de 150 casos por 100.000 habitantes y 75 al 92% secundarios a TB pulmonar. Es decir, la mayor parte de los casos se presentan secundarios a TB pulmonar. Es muy raro ver pacientes que no han tenido tuberculosis pulmonar y llegan a tener tuberculosis intestinal y peritoneal. Se han descrito casos, ¿sí? Pero es muy raro. El tipo de lesión que presenta el paciente dependerá de todo esto. Miren, les vuelvo a repetir, el tipo de lesión que va a presentar en el peritoneo y en el intestino del paciente depende de todos estos factores. Duración de la enfermedad, ¿sí? Estado inmunitario del paciente y número y virulencia de los bacilos ácido-alcohol resistentes, ¿no? En nuestro país no se cuenta con adecuadas estadísticas, pero su prevalencia esófago, estómago y duodeno y ayuno íleo, apéndice secal, ano recto, nódulos linfáticos mesentéricos, hígado y páncreas, ¿no? Y el primer caso documentado de tuberculosis peritoneal data de 1843 en un hospital de Nueva York. Actualmente se considera que de la población humana mundial, estimada en 6.000 millones de personas, un tercio se encuentra afectada por el micobacterio. ¿Qué les parece, no? Obviamente esto con altos costos sanitarios y bastante gente afectada que puede tener complicaciones y tener alteraciones en calidad de vida, ¿no? Situación que resulta en 8 millones de enfermos y 2.9 millones de funciones por año. Esto ya lo hemos comentado. En su vida humana es el responsable a enfermedad pulmonar en los lugares donde no se hierve la leche de órganos vecinos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la afectación puede empezar en el útero y por contigüidad, ¿qué órganos están vecinos al útero? Las trompas, el ovario, entonces pueden ser afectados, ¿no? Y no está claro, como les decía todavía hace un momento, todavía cómo puede afectar o alcanzar el intestino sin afectar el pulmón. Han sido reportados casos, pero el mecanismo específico no se lo conoce con exactitud, ¿no? Hablamos desde el punto de vista anatomopatológico de las formas anatomopatológicas de tuberculosis intestinal y peritoneal que existen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Formas intestinales, escuchen bien, intestinales. ¿Cuál es una de las principales? La forma ulcerosa, es como su nombre indica, ¿sí? Esta continuidad de efectos de sustancia o úlceras en el trayecto del intestino, principalmente ¿en qué zona? A nivel del íleon terminal y a nivel del ciego y el colon ascendente. ¿Estamos de acuerdo? La más frecuente, ¿sí? Donde hay proliferación de tubérculos miliares, ¿sí? Que se fusionan y caseifican. ¿Qué quiere decir caseifican? Se necrosan, ¿no? Dando necrosis de la mucosa, ulceraciones, soluciones de continuidad, que inicialmente son superficiales y a medida que va avanzando el tiempo pueden hacerse también profundas, ¿no? A nivel de la mucosa intestinal, ¿sí? Sin embargo, es rara la perforación de las úlceras. La ulcerosa se presentaría, según los estudios, en el 60% de los casos. Miren, es una forma frecuente, ¿no? Y miren, vemos imágenes por colonoscopía. Son imágenes por colonoscopía de úlceras. Miren, úlcera, aquí veo úlceras, entonces vemos esta imagen y puede ser una afectación. Entonces, ¿qué harían ustedes para determinar la etiología?
¿Qué sugerirían ustedes hacer para determinar la etiología de estas úlceras que está presentando en el paciente en el colon? ¿Qué será lo mejor? Biopsia. Está claro que es biopsia, ¿no es cierto? Hemos hablado de la forma ulcerosa, ¿no? Segunda forma, la IPA también para algunos hipertrófica. Esta forma es una forma crónica que tiene preferencia por el ciego, ¿sí? También el ilium. Y en esta se caracteriza por la formación de tubérculos, ¿sí? Con caseificación también, inflamación granulomatosa difusa, pero con bastante engrosamiento de la pared del hilo terminal del colon, puede estar engrosada, hipertrófica, hiperplásica, bastante desarrollada, quiere decir, ¿cierto? ¿Sí? Donde se puede ver también engrosamiento de la pared, cicatrización, fibrosis y muchas de estas lesiones, miren, por la gran distorsión de la anatomía que presenta el paciente, pueden simular carcinomas en el 10% de los casos. Entonces, se caracteriza, les vuelvo a repetir, esta hiperplásica por la formación, ¿sí?, de engrosamientos de la pared, ¿sí?, con periodos de cicatrización, fibrosis, que puede simular un carcinoma, ¿no? Miren, estas imágenes son, por ejemplo, de la forma hiperplástica. ¿Qué les llama la atención? Bastante engrosamiento de la mucosa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué etiología tiene este paciente en este caso? Obviamente, luce en esta imagen. No, esto parece un carcinoma, parece un cáncer. Entonces, habrá que hacer una biopsia para determinar la etiología del por qué está presentando el paciente estas lesiones, ¿sí? Aquí, miren, vemos en este cuadrito, vemos que puede haber un tipo ulcerativo, como hemos comentado, y un tipo hiperplásico, ¿no? El ulcerativo se caracteriza por la formación de úlceras y constricción, es decir, estenosis, ¿no? Y la forma hiperplásica o hipertrófica se caracteriza por cambios inflamatorios amplios, además de obstrucción de masa, porque miren, como el tejido está bastante inflamado, puede simular un carcinoma y puede haber obstrucción de masa. Y además de estas dos formas, del tipo ulcerativo y el tipo hiperplásico, puede haber una combinación de ambos tipos, a la cual se llama tuberculosis intestinal mixta, una combinación de la ulcerativa y la hiperplásica, ¿sí? Aquí la mixta, combinación de la ulcerosa e hipertrófica, se ven procesos de curación como cicatrizales, que es la estenótica, es decir, aquella forma que se presenta en el intestino a consecuencia de la formación de estrechamientos, ¿sí? En los lugares donde había bastantes úlceras, esas úlceras al cicatrizar van a estenosar, van a disminuir la luz del intestino y formar estas lesiones estenóticas. Representaría el 1% de los casos, ¿sí? Para que no se olviden, ¿alguien me puede recapitular cuáles son las formas desde el punto de vista anatomopatológico de tuberculosis intestinal? Para que no se olviden. La ulcerosa, doctor. Muy bien, una, La dos, hiperplásica dos, mixta y tres. estenótica. ¿Cuál es la más frecuente? La ulcerosa, doctor. Muy bien, la ulcerosis, ¿sí? La hiperplásica, ¿en qué porcentaje? Aquí está, 10% de los casos, ¿no es cierto? ¿Sí? La mixta se presentaría en 30 o un poco más de los casos, ¿sí? Y la estenótica en un porcentaje mínimo, pero hemos tenido la oportunidad de ver en el Hospital Bracamonte casos de la forma estenótica, que es un cuadro muy severo, que obviamente este paciente ya no tiene superficie de absorción intestinal porque tiene estenosis severas, muchas veces estenosis largas que afectan un gran segmento de intestino. Hablamos desde el punto de vista anatomopatológico de la tuberculosis peritoneal, ¿sí? De la segunda, ¿no? Ya no estamos hablando de la intestinal, ahora de la tuberculosis peritoneal. Vamos a ver sus formas anatomopatológicas. ¿Y qué formas anatomopatológicas?
¿Y por qué se caracteriza esta húmeda o exudativa? ¿Qué les llama la atención en esta diapositiva? De que el paciente tiene ascitis. ¿Qué es ascitis? Líquido libre en la cavidad abdominal. Y además, ¿qué tendrá este paciente? ¿Qué serán estos granulomas que ustedes pueden ver? ¿Qué signo será, hemos dicho? El signo de grano de mijo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Primera forma. Segunda forma. La forma fibrocasiosa. Miren cómo alrededor existe la presencia de bastante cantidad. La fibrocasiosa consecutiva la forma ascítica con formación de tumoraciones por las asas de intestino están bastante adheridas y además hay de forma fibrocasiosa. Y existe una tercera que se llama la forma fibroadhesiva, que quiere decir el hecho de que las asas están adheridas unas con otras, con adherencias que pueden ser laxas o adherencias que pueden ser bastante firmes, ¿no? Como indica la cual que están bastante adheridas, que muchas veces son bastante difíciles de liberar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 3 formas, como habíamos hablado, húmeda o exudativa, así con ascitis libre, fibrosa, consecutiva a la ascítica, con formación de tumoraciones por como habíamos comentado, ¿sí? Y todo esto ocurre, ¿sí? en nuestro organismo, muchachos, cuando el paciente va a desarrollar la enfermedad de la tuberculosis intestinal y peritoneal. Mire, el bacilo es deglutido, ¿sí? Ingresa por la boca, o el paciente deglute el esputo, que debería eliminar el esputo, es decir, la mucosidad que está en los pulmones a consecuencia de la tuberculosis, ¿sí? La deglute esa mucosidad, ¿sí? Miren, el bacilo es deglutido, y el bacilo, gracias a su capa lipoproteica, resiste a la digestión gástrica. No pasa nada en el estómago, ¿no? Y llega a la región. ¿A qué región va a llegar para afectarnos? Hemos dicho, aquí está, la región ileocecal. Y en este lugar, ¿qué pasa? En este lugar, los bacilos son fagocitados por el tejido linfático a nivel de las placas de Peyer, ¿no? Que convierten un foco, que hacen de que exista en esa zona un foco infeccioso, ¿no? Y por la gran cantidad de tejido linfoide que tenemos en esa zona, y porque a este nivel hay una éstasis relativa, es decir, un retardo fisiológico del tránsito intestinal, vamos a empezar esta enfermedad, ¿no? Apéndice, colon, sigmoides, recto, duodeno, estómago y esófago, ¿no? Y el Mycobacterium tuberculosis va a desencadenar una reacción inflamatoria en esa zona, ¿sí? Granulomatosa. Va a formar granulomas con tejido necrótico, que es tejido de caseificación, como habíamos comentado, ¿no? En la pared intestinal. Y posteriormente, como ha habido necrosis en esa zona, ¿qué se va a formar a nivel de la mucosa? Hemos dicho, ¿no? De centro caseoso, es decir, con bastante tejido necrótico. Además, va a haber isquemia, es decir, disminución de la irrigación a ese nivel, y reacción fibroblástica. ¿Por qué reacción fibroblástica? Porque nuestro organismo es tan sabio que en el afán de tratar de regenerar, de restituir el tejido que tenemos dañado en esa zona, va a formar tejido de... va a migrar bastante cantidad de fibroblastos a esa zona para cicatrizar esa zona, y obviamente va a haber reacción fibroblástica que va a determinar grados variables de cicatrización en ese lugar. Cuando los bacilos llegan a estas porciones, van a penetrar profundamente a las criptas glandulares mucosas y también van a desarrollar un exudado inflamatorio, como habíamos visto, ¿no? La forma fibrosa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Son transportados por los fagocitos a la submucosa y a las placas de Peyer, ¿no? Y van a empezar a provocar lesiones tuberculosas habituales, que son los folículos de Koester, ¿sí? Entonces, las lesiones específicas a consecuencia de la tuberculosis intestinal y peritoneal son la formación de los folículos de Koester, ¿no? Formado por células mononucleadas y gigantes o de Langerhans, desde el punto de vista anatomopatológico. Otro proceso que se observa con frecuencia como por la afectación del Mycobacterium tuberculosis es la
endarteritis. ¿Qué es la endarteritis? La inflamación de las arterias de la zona, ¿no? Es la causa o el efecto de las ulceraciones o necrosis gaseosa y calcificación, que pueden comprometer distintas capas de la pared intestinal y producir deficiente irrigación. Si están afectadas las capas de las arterias, obviamente va a haber isquemia, deficiente irrigación, resultando la forma ulcerativa en esa zona, ¿no? Y va a haber también la formación submucosa de tubérculos que siguen la distribución de los linfáticos, lo que explica la orientación transversal o circunferencial que tienen las úlceras tuberculosas. Y otra característica es de que la zona alrededor de la úlcera, la zona periulcerosa, tiene gran cantidad de tejido colágeno. ¿Qué es el tejido colágeno? Tejido de cicatrización, como habíamos dicho, ¿no? Que durante la cicatrización se retrae, ¿sí? Si ha migrado, si se forma demasiado tejido de cicatrización, obviamente vamos a estar predispuestos a tener estenosis como complicación y eventualmente una obstrucción